12, versículos 1 al 6. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 6. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos ascienda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vosotros ánimo no nos se alcance hasta desmayar, porque aún nos habéis resistido hasta la sangre, comprendiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a los hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprezáis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Today's morning scripture will be Hebrews 12, verses 1 through 6. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin which is so easily snares us, and let us run in endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, that you become weary and discouraged into your souls. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin, and you have forgotten the exhortation which speaks to you as to his sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he chastens, and scourges every son whom he receives. Now we will give our time for our brother to preach. Buenos días tengan cada uno de ustedes nuevamente. Gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da nuevamente de estudiar su palabra. Good morning to each one of you. We want to thank our Heavenly Father for the opportunity that He has given us to be able to come together and to study another portion of God's Word. Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Gracias por su atención. And also we welcome all of you who are viewing us through means of Facebook. Thank you once again for being with us. En los domingos por la mañana, hermanos, hemos estado estudiando el tema central, el Dios de toda consolación. Sunday mornings we have been studying the general theme that is found in 2 Corinthians chapter 1 and verse 3, the God of all comfort. Y hemos dicho nosotros que este Dios de toda consolación, primeramente, es un Dios que nos extiende un llamamiento. And we have seen, first of all, that the God of all consolation, or of all comfort, is a God that extends an invitation to you and I. Segundo, hemos visto que este Dios de toda consolación es aquel el cual nos extiende un llamamiento también. Secondly, we have been studying that the God of all comfort is a God that extends an admonishment,
to all of us. Por esta mañana quiero continuar con el mismo tema general, el Dios de toda consolación. Pero para que nosotros podamos ver que el Dios de toda consolación también es un Dios que nos exhorta. This morning I would like to study the same general subject matter that we have been looking at, the God of all comfort. But I want to study with you the fact that the God of all comfort is a God that exhorts each one of us. Hay una diferencia entre la amonestación y la exhortación. There is a difference between admonishment and exhortation. Y esto lo vamos a ver ahorita dentro de momentos. And we will be looking at this further on as we develop our concept this morning. Para esto quiero invitarles que nuevamente abran sus Biblias a la lectura que se leyó en esta mañana. Therefore, I would like to invite you once again to the scripture that was read this morning. Pero quiero leer solamente un versículo que encontramos aquí. But I want to read to you a verse, or reread to you a verse that we find within the scripture that was read this morning. Es Hebreos capítulo 12, versículo 5. It is Hebrews chapter 12 and verse 5. En Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice la palabra del Señor: y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. I want you to follow along as I read Hebrews chapter 12 and verse 5. It is there that we have the following scripture. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastising of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. Y la razón en por qué he escogido este versículo, hermanos, es por la palabra exhortación. And the reason why I have chosen this verse is because of what the author relates to us as far as exhortation. Es la misma palabra que encontramos nosotros allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 3. It is the same Greek word that we find in 2 Corinthians chapter 1 and verse 3. Allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, miramos nosotros que la palabra es consolación. In 2 Corinthians chapter 1 and verse 3, we notice that the word there is translated comfort. Pero aquí miramos nosotros que el autor es traducida la palabra como exhortación. In Hebrews chapter 12 and verse 5, we notice that the translation of this word is the word exhortation. Y en la palabra griega paraklesis, and it is the Greek word paraklesis. Once again, it is a Greek word that is composed of two Greek words. Para means calling, and kelo means to come close. So therefore, whenever we analyze the definition of the lexicographers, we come to the conclusion that the lexicographers are defining this word, that exhortation is a calling to come close to. Cuando nosotros leemos la palabra paraklesis, nos damos cuenta que esta palabra es una compostura de dos palabras griegas. La palabra para, que quiere decir llamamiento, y la palabra kalo, que quiere decir acercamiento a. Por lo tanto, cuando analizamos nosotros la definición de los lexicógrafos, entendemos que ellos nos están comunicando que la definición de esta palabra quiere decir un acercamiento o un llamamiento para que nos acerquemos. Y claro que nosotros entendemos bien que esto es para que nos acerquemos a Dios. Tanto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, tanto como Hebreos, capítulo 12, versículo 5, quien está haciendo el llamamiento es Dios. Whenever we read 2 Corinthians chapter 1 and verse 3, and also read Hebrews chapter 12 and verse 5, we notice that the one making the calling is God.
And therefore God is calling you and I to come close to Him in order to be able to receive an admonishment and exhortation. Entonces nos damos cuenta que Dios nos está haciendo un llamamiento para que así usted y yo podamos recibir una amonestación y una exhortación. Ya hemos estudiado la semana pasada concerniente a la amonestación. We have already studied last week concerning the word admonishment. Hoy en esta mañana quiero estudiar con ustedes sobre la palabra exhortación. This morning I would like to study with you the word exhortation. La palabra exhortación, y para que podamos entender la palabra exhortación, necesitamos que meterlos en el estudio concerniente al procedimiento de la exhortación. In order for you and I to be able to understand the word exhortation, according to the way the Bible explains it or defines it, we need to enter into a study of the word exhortation or the process of exhortation. Cuando leímos el Nuevo Testamento, miramos nosotros que hay dos palabras griegas muy importantes que hacen referencia a esta palabra, a la palabra paraklesis. Whenever we enter into the study of the New Testament, you will soon find out that there are two key words. Two key words, and I'm making reference to Greek words, that are involved in the process of the exhortation. The first word is the word paidia. La primera palabra que se envuelve en el proceso de la exhortación es la palabra paidia, es la palabra griega. Una palabra que quiere decir simplemente una instrucción. Una instrucción. Se usa concerniente al niño, que el niño debe de ser instruido en el camino del Señor. Esa es la palabra paidia, una instrucción. Y claro que la instrucción debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Y nos regresa a lo que dice Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Y nos regresa a Efesios capítulo 6 y versículo 4. En donde nos enseña la Escritura que el niño debe de ser enseñado en la disciplina, en la paidia del Señor. Lo que es la primera parte del procedimiento de exhortación. La segunda palabra griega que envuelve el proceso de la exhortación es la palabra epatosis. Esta palabra epadosis simplemente quiere decir que es una instrucción, pero ya con la intención de venir a retribuir o a dar pago al no arrepentirse o al no poner en práctica la instrucción previa, que quiere decir concerniente a la paidia. Déjenme enseñarles lo que estoy tratando de comunicar. Lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 32. Allí el apóstol Pablo explica muy bien este concepto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 32, el apóstol Pablo aquí hablando de la cena del Señor, es un texto que comúnmente se lee cuando participamos de la cena del Señor. Y miramos nosotros que aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 32, dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que seamos condenados con el mundo. Considere bien lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Él está hablando concerniente a miembros del cuerpo de Cristo Jesús, que no vienen a examinar su vida anteriormente de participar de la cena del Señor, que vienen a participar de la cena del Señor de una manera indigna. Y dice aquí que cuando una persona, un cristiano, no participa de la cena del Señor dignamente, entonces ya es juzgado. ¿Quién es el que juzga? Dios. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso.
Y luego dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Note lo que el apóstol Pablo está diciendo. Para que el cristiano no llegue a ese punto en su vida, dice primeramente el Señor nos viene a paidear, es decir, la palabra paidía. El Señor nos da instrucción. Es la segunda frase. Dice, somos castigados. La palabra castigado es la palabra paidía. Nosotros somos enseñados por Dios. Y claro que al principio de este tema general que estamos viendo, estuvimos viendo que nosotros podemos ser llamados por medio de la palabra de Dios, pero claro que se tiene que utilizar, Dios viene a utilizar a nosotros los cristianos, porque nosotros somos la columna y baluarte de la verdad, para poder instruir a aquellos que necesitan el llamamiento de Dios. Solo que entonces todo esto se viene a figurar dentro de este concepto. Dice, somos castigados por el Señor. Es decir, somos instruidos por la palabra de Dios. Alguien nos ha enseñado de que nosotros debemos de estar bien delante de Dios antes de que lleguemos a participar de la cena del Señor. Porque si venimos a participar de la cena del Señor equivocadamente, entonces, la segunda parte, somos condenados. Dios no condena, sino que somos condenados a consecuencia de no obedecer la instrucción de Dios. Y venimos nosotros a envolvernos en algo que está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Solo que yo vengo a ser condenado por mi desobediencia a la instrucción de Dios. ¿Ven las partes ahí? Entonces, esto es el proceso de la exhortación. La palabra paidía, primeramente todos nosotros somos instruidos. Por eso es importante el estudio bíblico. Por eso es importante de que yo, cuando me convierta en el cristianismo, venga a desear la leche espiritual no adulterada lo más pronto posible, para poder adiestrarme a la voluntad de Dios, para que mi mente ya tenga el concepto claro concerniente qué es la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y una vez entendiendo esto, quizá no entiendamos todo el concepto claro, pero ya entendemos por lo menos, ¿verdad?, que si acaso yo obro equivocadamente a lo que no está conforme a la voluntad de Dios, yo voy a entrar en pecado. Y por lo tanto entro en el proceso, ¿verdad?, de una violación a la instrucción de Dios. Y luego viene la segunda parte, la hepatosis, es decir, viene ya la condenación. No que Dios nos venga a condenar, sino que yo, a consecuencia de mi desobediencia, ya me he condenado por no someterme a la voluntad de Dios. Este es el proceso del llamamiento. Solo que cuando leemos nosotros la parte, el Dios de toda consolación, no solamente es un Dios que nos llama, no solamente es un Dios que nos amonesta, sino que es un Dios también que llega al punto de decirnos, bueno, si tú no estás dispuesto a cumplir con mi voluntad, porque no está hablando aquí las razones en por qué no está cumpliendo la voluntad de Dios, sino que si llegas al punto de no cumplir la voluntad mía, entonces viene la condenación a tu vida. Y claro que no le vamos a echar la culpa a Dios, porque no es culpa de Dios, es a consecuencia de mi desobediencia. Desobediencia a lo que Dios me ha instruido. Now let me run that by in English. Whenever we look at the process of exhortation, we notice that in the New Testament there is a process. We talk about admonishment, which we have already spoken about it last week. And I hope that you have gathered the concept
clearly in your mind and it's been established in your mind of what admonishment or God admonishment is. Well, this morning as we look into the word exhortation, we have already mentioned that the word exhortation is the Greek word paraklesis, which is a combination of two Greek words, which in essence means that it is a condemnation that God is allowing in my life because of my disobedience to the will of God. It's a process that God takes the sinner or the disobedient person through in order for him or her to be able to realize, hey, I'm God. You don't play with me. I know who you are. I know where you stand. And therefore, because I am a God of consolation, I'm calling you to come close to me in order for me to exhort you. Now, it might be that you have a little confusion concerning the concept of the process that we are mentioning. So therefore, let us turn to 1 Corinthians chapter 11 and verse 32, because there we notice the totality of the process of the exhortation. For example, the Apostle Paul is writing here in verse 32. Contextually, we know that the Apostle Paul is making reference to the Lord's Supper. And he is admonishing Christians who partake of the Lord's Supper in a wrong manner. They do not do it according to the will of God. And therefore the Apostle Paul comes to the conclusion in verse 32. But when we are judged, and notice what the Apostle Paul is writing, but when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. Notice here that the Apostle Paul is saying, in order for you not to come to the point of where God is going to judge you, you need to submit yourself to the idea, that is the instruction of God, the discipline of God. Here the word chasten is used, but it is the discipline of God. Now, when we started this series, we were able to see that the admonishment, the calling, the admonishment, the exhortation is done through the Word of God. We use Hebrews chapter 4 and verse 12. And also we made mention of the fact that the calling, the admonishment, and the exhortation is also done through human agents, that is, the Christian. Because we are the pillar and the ground of the truth, according to 1 Timothy chapter 3 and verse 15. Therefore, we are the agents that God uses in order to be able to instruct each one of us. We do the instructing through the singing. We do the instructing to the biblical process, that is the biblical studies. We do the process through the listening of God's word through the preaching. God instructs us to be able to do His will according to the way that He wants us to act as Christians. So this is the second part of this verse. But notice the third part, that we may not be condemned. Now, God doesn't condemn outright. God only gives us the retribution of our disobedience to His will. And that is what condemns us. So here we have the process of exhortation. God is a God that loves us. But yet God is a God that is not going to let Himself be stepped over by His creation, that they want to do their own will, they want to do whatever they want to do. God is not going to let Himself be run over or stepped over. Therefore, there is the exhortation part. In other words, He draws the line. He says, okay, this is it. This is it. You have to do something about your situation or else. It's an ultimatum.
that God is relating to the person that finds himself in that situation. Now let me tell you why God can do this and has the ability to do this. Déjame decirles primeramente en por qué Dios hace esto y por qué Él posee la habilidad de hacer todo esto. En primer lugar, miramos nosotros que en la primera carta de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, no sé lo que dice la palabra del Señor. En la primera carta de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice la palabra de Dios lo siguiente. Primera de Crónicas, capítulo 28 y versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Entendemos? La razón en por qué Dios tiene esta habilidad es porque dice aquí, Jehová escudriña los corazones de todos. No solamente escudriña su corazón, escudriña mi corazón, sino que Él también conoce el intento de nuestros pensamientos, es decir, el motivo. Uno va a la corte para probar, ¿verdad?, los motivos de la persona que cometieron el crimen. En ocasiones es un poco difícil porque no podemos leer mentes. No conocemos los corazones de los seres humanos, pero con Dios no va a haber problema. Dios no necesita un jurado porque Él conoce el intento de nuestros pensamientos. Él conoce los corazones de todos nosotros. Y porque Él tiene este poder, entonces Él exhorta a cada persona que necesita exhortación, porque lo merece. Él sabe bien que lo merece, porque Él escudriña los corazones y el intento de los pensamientos. Nota lo que dice Salmos 44, versículo 21. En Salmos capítulo 44 y versículo 21 dice la palabra de Dios lo siguiente. Salmos 44, versículo 21 dice: ¿no demandaría a Dios esto? Una pregunta retórica. Porque Él conoce los secretos del corazón. Dios conoce los secretos del corazón. Quizás usted pueda engañarnos, pueda engañar a su esposo, a su esposa, pueda engañar a cualquier persona, pero a Dios no lo va a engañar. Porque Él conoce los secretos de nuestros corazones. ¿Por qué? Bueno, Hebreos capítulo 4 y versículo 13 tienen la respuesta. Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice la palabra del Señor lo siguiente. Hebreos capítulo 4 y versículo 13 dice: y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, es decir, en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Gálatas 6:7 dice, bueno, déjenme leerlo para que mejor lo entendamos, ¿verdad? Gálatas capítulo 6 y versículo 7 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: no os engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, en el proceso de la exhortación, Dios nos ha llamado para que vengamos acerca a Él, para que podamos ser exhortados, para que así no lleguemos a la condenación de nuestra desobediencia. ¿Y por qué lo hace? Porque Él conoce mi corazón, Él conoce el intento de mis pensamientos, Él conoce los secretos de mi corazón,
porque yo estoy abierto claramente ante Dios. No hay nada escondido delante de Dios de mi vida. Él todo lo sabe. Y por eso es que nos hace el llamamiento. Pero, pues cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío y podemos hacer lo que nos da la gana. Pero tenemos que entender que vamos a sufrir las consecuencias. So the question was asked, why does God do all this? Because God, and I'm not going to read the verses because of time, because God, in 1 Chronicles chapter 28 and verse 9, He says that He knows the heart. He knows our heart. He knows what's in our mind, what's in our thoughts. And it says that He also knows the intents of our thoughts, the motives. When you go to Psalm chapter 41 and verse 21, it says that He knows the secrets of your heart. And then whenever you go to Hebrews chapter 4 and verse 13, it says that we are open before God. There's nothing hidden before God. We are His creation, and nothing is hidden before God. God sees everything. And because of that ability of God, that's why He calls us to exhort us to be able not to reach condemnation in our lives. But you know, we come to the point that there's some very stubborn human people. They're very stubborn. Even when you catch them doing the wrong, they will wiggle or try to wiggle out of it. They will not accept responsibility. Look at Eve. God saw what Eve was doing. And you know what she said? Even though God knew her heart, knew her intent, knew everything. Well, it's the man you gave me. And on goes the blaming. Never assume responsibility. And sometimes we as humans act that way. We don't accept responsibility for our own wrongdoing. We blame others. It is because of her. It is because of him. It is because of that. It is because of that. But we never take responsibilities for our own blame. And because God has given us a free will. You think for yourself. You act for yourself. God is not going to go against your free will. But He will let you know that if you are wrong and if you make the wrong decisions, you will suffer for it. You will suffer for it. Entonces Dios entiende todo esto en nosotros y como nos ha dado libre albedrío, entonces usted y yo tenemos pues el poder de hacer nuestras propias decisiones en la vida. Y déjenme citarles algunos ejemplos de gente que encontró, ¿verdad?, o que hizo su propia decisión en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Eva. Dios sabía todo lo de Eva. Y cuando Dios le llama la atención a Eva, ¿qué le dice? El hombre que medites. El hombre, Satanás. Y así se fue. Hoy en día nosotros estamos actuando de la misma manera. Muchos de nosotros no asumimos nuestra propia responsabilidad cuando hacemos cosas malas, sino que culpamos a alguien más. Como que se nos hace sentir un poquito mejor porque le puse la culpa a alguien más cuando realmente, ¿verdad?, es culpa tuya. Es culpa tuya. Y tu desobediencia a la voluntad de Dios te vas a condenar. Dios no te va a condenar, tú te vas a condenar. Y por eso Dios te exhorta para que llegues al punto de arreglar tu vida bien. Miren, en Hechos capítulo 17, versículo que es 34, cuando el apóstol Pablo predica el Evangelio, ahí hay dos cosas que el libre albedrío le ayudó a la gente a hacer. Número uno, dice que algunos se burlaban.
¿Te imaginas tú andar Pablo predicando seriamente el Evangelio de Dios y luego dice, bueno, vamos a leer el texto para que lo miren? En Hechos capítulo 17, en Hechos capítulo 17, versículo 34, dice, bueno, el 32, en Hechos capítulo 17, versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, porque en esta ocasión era el contexto, le andaba predicando de que sí había resurrección de los muertos. Unos, dice, se burlaban, como hoy en día. Algunos se burlan, tienen el derecho de hacerlo. Segundo, dice, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión, otra vez. Como hoy en día lo hacen. Personas se burlan, ya te oiremos. Festas, también miramos en Hechos capítulo 24 que también vino a hacer Félix y Drusila, vinieron a hacer lo mismo. Ahí te veremos en otra ocasión. Solo que el libre albedrío que nosotros tenemos nos lleva a ese punto en otra ocasión. Pero mi pregunta a usted en esta mañana, ¿verdad? Ya que ha entendido el proceso de la exhortación de Dios. Entienda esto, Dios le llama a cada momento a usted y a mí para exhortarnos. ¿Y cuál va a ser la respuesta nuestra? ¿Te vas a burlar de Dios? Porque claramente te va a enseñar que estás mal. ¿Te vas a burlar de Él? O vas a decir, después te escucho, no, ahorita no tengo tiempo para eso. Tengo otras cosas que hacer. Pero Dios sigue extendiendo su exhortación a toda humanidad. So this morning we saw that God has given us a free will. And because there is a free will in our life, then we choose to do whatever we want to do. For example, I quoted Acts chapter 17 and verse 32, Acts 24 and verse 24. Of people that have exercised their free will and done whatever they wanted to do. But the question this morning is, what are you going to do? What am I going to do? You know, God calls us to exhort us. And He clearly is going to demonstrate to you and I where we're doing wrong. Because that's the intention of the Word of God. That's why He has left His Word, which is pure, unadulterated. We're going to see for ourselves that I am doing wrong. But the question is, what are you going to do about it? God has called you alongside of Him to exhort you. Yes, you have a free will. But what are you going to do? Are you going to say the same as these people? I'll hear you later. I'm not going to worry about it right now. I don't have time to enter into this situation. Are you going to make fun of it? I don't think you're going to make fun of it because you're here. And this shows that you're serious about your spiritual life. But we will make a choice. And this morning, as we stand and sing the invitation song, I want you to meditate upon what God has communicated to you, what God wants you to do in your life. Not what I want you to do, what God wants you to do in your life. And to Him, you got to respond. As we stand and sing the invitation song.